Veracruz y Chiapas lideran por irregularidades en sus fondos públicos. No se ha aclarado el destino de miles de millones de pesos que supuestamente beneficiarán a los ciudadanos. Datos que revelan la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización en el manejo de fondos públicos. Donald Trump insiste en que México es controlado por los cárteles y que los líderes del país tienen miedo de actuar. Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum da a conocer que se investiga el huachicol fiscal de empresas estadounidenses. Soda Stereo estará en México. Con su gira Ecos, mezclará tecnología inmersiva y grabaciones inéditas. Hola, soy Carla Angélica López. Este viernes 24 de octubre te doy la bienvenida a En Portada, historias que se escuchan. Un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Te invito a que nos sigas para que estés al tanto de cada episodio. Recuerda que tu calificación y comentario nos ayudan a mejorar y así llegar a más personas. Comenzamos. En el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cuenta pública 2024 revela posibles irregularidades por 6.969 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, que prevé entregar un informe definitivo en febrero. Entre los hallazgos, destaca que el Poder Judicial de la Federación aún debe justificar el uso de 272 millones de pesos. El panorama resulta alarmante en 23 entidades federativas, donde se estima un probable daño patrimonial de 3.123 millones de pesos, con Veracruz y Chiapas concentrando el 51% de este monto. En Veracruz, bajo el gobierno de Cuitláhuac García hasta diciembre del 2024, se detectaron 1.114 millones de pesos no comprobados. El caso más crítico involucra irregularidades por 730 millones en el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos, donde no se acreditaron contratos ni entregas. Por su parte, Chiapas, liderado por Rutilio Escandón hasta 2024, acumula 471.6 millones en observaciones relacionadas con programas de salud, nómina educativa, infraestructura y obras públicas. Estas fallas evidencian serias deficiencias en la transparencia y la rendición de cuentas. Puedes leer más detalles de estas notas de Fernando Damián y Rafael Montes en milenio.com. En Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia detuvo a Marcos Miguel T.B., exalcalde de Singilucan, acusado de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones con un daño al erario superior a 100 millones de pesos. Los recursos desviados estaban destinados a programas sociales y obras públicas. Está vinculado a la estafa siniestra, una red de corrupción que involucra empresas fantasma y contratos irregulares. El presidente Donald Trump reiteró su narrativa de que México está controlado por cárteles, mientras expresaba respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum. Puedes ver a un país como México. Realmente respeto a su presidenta. Respeto a mucha gente dentro de México. Tienen muchos liderazgos, pero tienen miedo en su propio país. Tengo gran respeto por la presidenta. Creo que es una gran mujer, una mujer muy valiente. Pero a México lo controlan los cárteles y nos tenemos que defender de ellos. Trump presumió que en su administración han arrestado a 3,000 terroristas de cárteles, así como una reducción del 50% en el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos en semanas recientes. Luego de que la agencia Reuters diera a conocer que empresas fachadas en Estados Unidos, como Icon Midstream, apoyaban al transporte de combustible ilegal en México, causando pérdidas de hasta 10,000 millones a Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que se investiga a empresas estadounidenses involucradas en una red de huachicol fiscal. Sí hay carpetas de investigación. Entonces, repito, no se podría explicar cómo entra de manera o entraba de manera ilegal o entra todavía en menores proporciones combustible ilegal y que no tuviera alguien del otro lado. La presidenta aseguró que el huachicol ha disminuido en México y presumió que la Estrategia Nacional de Seguridad ha tenido resultados. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reveló que el 63% de los mexicanos perciben inseguridad en sus ciudades. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Culiacán, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca. Periodismo con carácter. En las profundidades de la prisión Topo Chico en Monterrey, durante el año 2010, los Zetas, bajo el mando de los hermanos Morales Treviño, orquestaron una operación de huachicol singular, fermentando papas con levadura y azúcar para producir vodka barato, vendido a reclusos por 5 pesos el litro y generando unos 10,000 pesos diarios sin derramar sangre. Con 4,000 internos, este licor explotaba adicciones para reclutar lealtades. El cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas elaboraba tequila
tepache de maíz al 50% de alcohol. La Unión Tepito, pulque canero. Y Sinaloa, miel chicol, de miel como moneda para favores y armas. Inspecciones militares en el 2019 revelaron campos ocultos con rifles y botellas. Una nota de Oscar Valderas que puedes leer a detalle en milenio.com. Dong Shang, operador chino del cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos tras su captura en Cuba el 31 de julio, después de que había escapado de un arresto domiciliario en Ciudad de México el 11 de julio. Shang enfrenta cargos por exportar, transportar y distribuir más de 3,000 kilogramos de cocaína, fentanilo y metanfetamina, además de blanquear unos $150 millones para los cárteles. En Álamo, Temapache, Veracruz, sujetos armados asesinaron al empresario citricultor Javier Vargas Arias, de 43 años, y huyeron. Hace apenas unos días fue asesinado el líder de citricultores en Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo, crimen por el que ahora fueron detenidos Héctor N. y María de Jesús N., relacionados con la célula delictiva Los Blancos de Troya. Sinaloa vivió su día más violento en 2 meses con 14 asesinatos, incluyendo 2 mujeres y un menor, además de ataques armados, incendios y vandalismo en Culiacán y Mazatlán. Esto ocurrió horas antes de la visita del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien se reunió con el gobernador Rubén Rocha Moya. En este contexto, Ricardo Velarde Cárdenas renunció como secretario de Economía tras un cateo en su bar Terraza Valentino, ligado a la desaparición de un joven de Durango. Un enfrentamiento físico entre los diputados Ricardo Mejía, del PT, y Teodoros Calionchis, del PAN, ocurrió durante una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad sobre contratos de carbón. La discusión escaló por insultos personales de Mejía, quien acusó a Calionchis de agredirlo por no tolerar el debate. Quiero aclarar que el diputado Ricardo Mejía no forma parte de esta Comisión de Energía, que tendría una reunión y su presencia obedeció únicamente para atender un interés personal de Coahuila en intervenir en un asunto ajeno a la labor legislativa. Lamentablemente, además de actuar de manera violenta, le faltó el respeto a mi madre, a mi esposa, lo cual es inaceptable en cualquier ámbito y mucho más en la vida pública. O sea, a ver, estás en un debate parlamentario, te cuestionan, apechugas y tú reviras, no tienen la madurez, la templanza, el callo y entonces te van a los golpes y bueno, pues uno se tiene que defender. Donald Trump anunció la suspensión de todas las negociaciones comerciales con Canadá tras un anuncio publicitario del gobierno de Ontario que manipuló un discurso de Ronald Reagan sobre comercio libre de 1987. La Fundación Reagan condenó el uso no autorizado del video, que tergiversó las declaraciones del presidente y evalúa acciones legales. En su discurso original, Reagan abogaba por el comercio libre y justo, criticando los aranceles proteccionistas por sus efectos negativos, como el desencadenamiento de guerras comerciales y la pérdida de empleos, un mensaje que resuena con el actual conflicto. Unas 50 mujeres protestaron en la estación Cuauhtémoc del Metro de Monterrey, exigiendo que el vagón rosa sea exclusivo sin excepciones, incluso en días de alta afluencia como partidos de fútbol. El detonante fue un incidente el fin de semana pasado, tras el duelo entre Rayados y Pumas, cuando una pasajera usó la palanca de emergencia para expulsar a hombres del vagón, lo que desató empujones entre usuarios y burlas en redes sociales. Mientras Metrorrey justificó la medida para evitar congestiones, las mujeres demandan garantizar su seguridad y derechos en el transporte público. Goles y hazañas en medio tiempo. Lionel Messi extendió su vínculo con Inter Miami hasta finales de 2028, asegurando su presencia en la Copa del Mundo 2026 y potencialmente hasta sus 41 años, pese a insinuar que sería su club final. Su salario actual de $20.4 millones se mantiene, con bonos por participación en propiedad post-retiro. Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers, y Terry Rozier, escolta de Miami Heat, fueron arrestados por su rol en una vasta conspiración de apuestas ilegales y amañamiento de póker. Junto a más de 30 acusados, explotaban datos privilegiados de la NBA para apostar en partidos de Charlotte Hornets, Portland, Lakers y Raptors. Rozier, por ejemplo, alertó a cómplices de su salida prematura de un partido por una supuesta lesión el 23 de marzo del 2023, generando ganancias de más de $200,000 en apuestas. La NBA lo suspendió inmediatamente y colabora con las autoridades. Detrás de los famosos.
La icónica banda argentina Soda Stereo revivirá su legado con 3 conciertos en México como parte de la gira Ecos, que fusiona grabaciones de las últimas presentaciones de Gustavo Cerati con tecnología avanzada para una experiencia inmersiva. Charly Alberti y Zeta Bosio lideran los shows en estadios cerrados con campo de pie, prometiendo energía pura para fans nostálgicos. Las fechas claves son el 14 de abril en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el 18 en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 21 en el Auditorio Banamex de Monterrey. La esperada adaptación de Guillermo del Toro de Frankenstein cosechó un sólido 77% en el tomatómetro de Rotten Tomatoes, indicando una recepción generalmente favorable. Elogiada por sus opulentos visuales góticos, la banda sonora de Alexandre Desplat y la interpretación emotiva de Jacob Elordi como la criatura, calificada por The Hollywood Reporter como una de las mejores de Del Toro, la cinta explora temas de paternidad, rechazo y monstruosidad social con profundidad romántica y filosófica, inspirada en El paraíso perdido de Milton. Ahora, el director mexicano reveló su ambición por una nueva adaptación de El fantasma de la ópera, planeando integrar animación stop motion. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.